funciones principales como intérprete de órdenes y también como lenguaje de programación. Entonces vamos a ver una introducción al intérprete de órdenes, vamos a ver lo que son archivos, variables, operaciones básicas con archivos y directorios, enlaces, entrada y salida, filtro, manejo básico de proceso, cuotas, respaldos y comandos básicos de la red. Vamos a ver de forma teórica, en el canal pueden ver algunos ejemplos. Bien, entonces vamos a ver la introducción del intérprete de comando. Me permite saber quién soy, dónde estoy, qué tengo, por ejemplo, como recursos. ¿Qué son los metacaracteres de la shell? Metacaracteres son caracteres que significan más cosas. Si están ustedes acostumbrados al mundo Windows, un asterisco es un metacarácter que reemplaza a muchos caracteres posibles. Vamos a ver su funcionamiento de la shell, básicamente es como intérprete de comando a lo que ya existe. Y también como lenguaje de programación para que ustedes con esos comandos formen una lógica que pueda trabajar en lo que ustedes quieran. Vamos al tipo de shell que existen. Básicamente hay muchas, ¿ya? Entonces, vamos a ver la más popular que es Bash, tipos de órdenes que tiene la shell y comandos que sirve para ejecutar algunos programas de la shell. Aquí tenemos una gráfica donde la shell que tenemos el hardware, tenemos un sistema operativo que tiene el núcleo, un sistema operativo tiene el núcleo que interactúa directamente con el hardware y aparte tiene aplicaciones, las aplicaciones interactúan con el núcleo, ¿no? Acá tenemos una aplicación que se llama Firefox, es un navegador. Tenemos una aplicación que utiliza llamada de sistema, que es el LS, que son listados, ¿no? Listar el contenido de un directorio donde estoy parado o donde yo lo indique. Y tenemos la shell, que es una aplicación que permite llamar a otras aplicaciones. Es decir, viene a ser un entorno, intérprete de comandos, un entorno de interacción con el núcleo del sistema operativo, ¿no? Entonces, ahí el usuario interactúa con la shell y puede llamar a otros comandos. También una aplicación se puede lanzar aparte de la shell o dentro de la shell también se puede lanzar. Bien, ya tenemos respuesta a algunas preguntas que nos da la shell. Para mostrar al usuario, OneMic, ¿quién soy yo? Para mostrar al usuario y los grupos al cual pertenece, porque un usuario puede pertenecer a más de un grupo, no solo en los Linux, sino también en los Windows Server. Por ejemplo, yo puedo ser estudiante y puedo ser también administrativo, por poner un ejemplo, ¿no? Eso es con el comando id para ver el nombre del kernel de Linux que estoy utilizando, uname, para ver la versión de Linux que están utilizando, uname-a, y para ver el nombre de la máquina, hostname. Para ver los usuarios conectados a la máquina, w. Bien, esos comandos es, la verdad que en la práctica no son muy utilizados, como este de aquí, que no está con negrita. ¿Dónde estoy yo? ¿En qué directorio estoy trabajando actualmente? Ese comando es sumamente utilizado para ubicarme y ver qué yo puedo hacer, qué permisos tengo sobre los archivos de ese directorio. El comando se llama pwd, Password Directory, ¿no? O directorio de trabajo, la ruta. Espacio de disco ocupado es también utilizado porque es bueno saber qué tan ocupado está los discos de mi sistema. ¿Por qué? Porque yo quiero instalar más cosas o grabar más información. El comando es do. Si quiero indicar un directorio, do-s. Si quiero ver en unidades elegibles por el ser humano, do-h. ¿Qué significa eso?
Pero si usted pone do, le va a salir un número de bits. Entonces le puede salir, por ejemplo, 1.300.800.500. Pero digamos, si usted le pone do menos h, ya le sale 1,5 TD, ¿no? De tera. Entonces ya lo transforma a unidades que son legibles por el ser humano. Se puede utilizar combinado, tanto lo que ocupan el directorio como el formato humano, do-sh. Para ver el espacio libre de un disco, disk free o df. Bien, aquí tenemos otro comando muy importante como el pwd. Tenemos el comando ls, es el comando para los listados. Bien, hay diferentes formatos de listado, pero por ejemplo tenemos el formato largo, ls-l, para archivos ocultos lo que empieza con punto, ls-a, para el formato largo de unidades legibles por el humano, ls-lh, para un listado recursivo, es decir, que se vaya entrando y entrando recursivamente, ls-r mayúscula, para listar directorios pero no los contenidos, es decir, los archivos planos, ls-ld, para listar por tiempo ls-t, para listar del más nuevo al más viejo, ls-lt. Tienen una mirada a esta lámina, un minuto, y me dicen cualquier pregunta. Bien, continuamos. Tenemos acá metacaracteres. Los Unix son case sensitive, es decir, sensibles, a diferencia de letras entre mayúsculas y minúsculas. Y hay metacaracteres que permiten hacer algunos acomodos. Para definir una variable, en la shell se pone el signo de peso antes del nombre de la variable. Cero o más caracteres pueden ser reemplazados por el carácter asterisco. Exactamente, un carácter cualquiera, el signo de interrogación, y un carácter de la clase encerrada se pone entre corchetes. Ujú. Ya, se puede imaginar todas estas situaciones, ¿no? Hola, hola. Una consulta, ingeniero, para un carácter de la clase encerrada es entre corchetes sin espacios, ¿no? Ya, entre corchetes sin espacio, sí. A ver, Pues, ahorita voy a hacer un dibujo, ¿no? ¿Se puede ver la pizarra? Bueno, sí, se ve, ingeniero. ya. Por ejemplo, usted tiene, antes de hacer esta, usted tiene un directorio, es un ls, que tiene lo siguiente. Esto tenemos eso, si hacemos un ls, tenemos esos datos, ¿ya? Entonces, yo si hago lo siguiente,
ese archivo, pongo esto, txt, me va a mostrar todo lo mismo, todo esto igual. Pero yo, por ejemplo, sé que los numéricos son varones y los alfabéticos son mujeres, entonces quiero los mejores, ¿no? De los hombres y las mujeres. Entonces, yo hago esto. Por ejemplo, hago esto. El resultado que me da va a ser así. ¿Se entiende? Sí, ahora se entiende. Ya, ya. Bien. Entonces continuamos con la presentación. Tenemos acá el funcionamiento estándar resumido de la shell. Primero lee texto por stdint, es decir, por el teclado. Aporta algunas facilidades de usuario como borrar con el backspace y también autocompletar con la tecla de tabulación. Analiza el texto, expande metacaracteres y variables, ¿no? Si hay alguna variable, obtiene su valor. Si es que hay un metacarácter, lo reemplaza por todas las posibilidades que da ese metacarácter. Toma la primera palabra y busca una orden con ese nombre en los directorios indicados por la palabra. Es decir, va a buscar de izquierda a derecha las coincidencias. Si puede, ejecuta la orden con una de las dos formas. Fíjense, en el directorio paths, perdón, en la variable entorno paths están indicados todos los directorios donde tiene que buscar ejecutable. Y se supone que la primera palabra es el comando y tiene que buscar su ejecutable. Entonces se puede ejecutar de dos formas. Por defecto se queda dormida esperando acabar. Entonces se llama foreground o primer plano. Y también se puede seguir utilizando la shell si ustedes le ponen con el ampersand. Se puede lanzar en background o segundo plano, ¿no? Así como está acá indicado el comando y un ampersand. Va a mostrar algunos resultados en stdout dependiendo del comando, ya sea por la pantalla o también puede ser por los parlantes si es que es un comando que quiere reproducir algo, eh, algo de audio. O también puede mostrar salida de error estándar, stdr, que igual se puede ver por la pantalla. La shell se puede cerrar sola o con la orden exit o con control D o Q dependiendo del fin de algún determinado proceso que se ha lanzado de la shell. Bien, tenemos acá la función para autocompletar, si ustedes se acuerdan, parte del comando, y por ahí el comando es muy largo, o también los parámetros, con la tecla tabulación completa. Ahora, para recordarse lo que ha estado haciendo anteriormente, se hace con lo que viene a ser history, ¿ya? El comando history le da una lista de los comandos previos. Bien, tenemos otro comando que nos permite reemplazar un comando por otro. Por ejemplo, se llama alias. Entonces yo, para no escribir clear, quiero escribir C y dar enter como un comando, porque es más corto y sé que no hay ningún otro comando que se llame C. Entonces lo que hago un alias se igual a clear entre comillas. Entonces alias lo que hace va a expandir C y devolver clear. Y entonces el comando alias va a mostrar todos los alias que ustedes hayan creado. Y un alias C lo que hace es hacer este alias. En Bash los alias pueden definirse en el archivo .basrc, que es un archivo de configuración, donde están todos los alias definidos. Entonces ahí en base RC no solamente están definidos alias, sino que algunos
variables que queremos que carguen al inicio cuando se inicia los programas. Bien, vamos a ver tipos de shell que existen. Tenemos la shell de login. ¿Qué es la shell de login? Aquella que le pide su usuario y contraseña. El dueño de la shell de login es el usuario root y espera a que el usuario se identifique. Esta shell le crea un identificador al usuario para que se registre en la consola, ya sea en los BTY o en los TTY, si es que es gráfica o si es de comando. Entonces ahí se queda como un número, ¿no?, de usuario. Todas las demás shells, es decir, aquellas que son ya para lanzar órdenes, y la más shell de no login. Y tenemos la shell interactiva, que son aquellas que de stdin lee el resultado del proceso a stdout o stdrr. Entonces tenemos la shell de login para identificación, la shell de no login, las que ya trabajan directamente con los usuarios, y las que ejecutan comandos leyendo entrada y mostrando de salida son shells interactivas. La mayoría de las shells de no login son interactivas. Las órdenes que tiene la shell pueden ser internas, que están ejecutándose en el núcleo, y también tenemos que están construidas por sí mismas, son órdenes internas. ¿Ya? Entonces, hay órdenes internas como HOQ, PWTs, que tienen versiones externas para eficiencia, ¿no?, para no entrar al núcleo directamente. Hay órdenes que sí o sí son internamente como SDs por alias un set, que tienen que interactuar directamente con el núcleo. Para ver el tipo de orden se pone type, y el orden, por ejemplo, type CD, type WD, y te va a decir si es que es interna o si es que es externa la orden esa que está ejecutando. Bien, tenemos el comando source. ¿Para qué sirve? Ejecuta un archivo en el entorno de la shell actual que no muere. Es equivalente a lanzar con un punto, o pueden lanzar con source cuando el ejecutable que ustedes quieren ejecutar no está en el directorio de la variable entorno path. Las variables usadas en este archivo importado se verán tanto en las variables como en el proceso actual. ¿Cuál es la invocación de la shell? Cada vez que se invoca la shell, se ejecuta source cierto archivo, siempre es eso, normalmente es el base RC. Típicamente esto se emplea para definir y exportar variables de entorno, modificar pronom, declarar alias, etc. Cada tipo de shell ejecuta un archivo diferente. Este bash RC es el archivo de configuración de la shell bash. Hay también el SHRC, que es para la shell que se llama SH. Hay la shell KSH, hay la shell CSH para los C++. Hay diferentes shells, ¿no? Este es el más utilizado actualmente, que es bash. Bien, vamos a hablar ahora de lo que son archivos. Vamos a ver qué son los archivos de directorio, porque no se olviden que en Linux todos son archivos. Nombre de archivos, cómo se pueden nombrar los archivos. También vamos a ver el manejo de permisos, directorios especiales y permisos especiales. Tenemos acá el árbol de directorios. Árbol, todo lo que cuelga de un único directorio raíz. En Linux, directorio raíz es la barrita de edición. Dentro de cada directorio carpeta habrá archivos o subdirectorios. Esta es la jerarquía clásica de los Unix, ¿no? Tiene esta forma. Y ustedes pueden verlo así también, ¿no? Normalmente los usuarios van a cargar de home. Los bin, sbin, usr, tmp son los que están en primer nivel. Acá tenemos usuarios, los usuarios tienen archivos, tienen subdirectorios, y esos subdirectorios tienen archivos también. Todo es como si fuera un árbol que cuelga de la raíz, ¿no? Si nosotros indicamos una ruta y lo hacemos desde el inicio, se llama ruta absoluta. Si nosotros indicamos una ruta
de donde yo estoy parado, eso se llama ruta relativa. ¿Relativa a qué? Relativa a donde yo estoy parado. Ya, entonces, hay dos formas de definir la ruta. La ruta absoluta siempre empieza con la barra de división y la ruta relativa nunca empieza con la barra de división. Bien, ¿cómo son los nombres que tienen los archivos Linux? Pueden tener hasta 256 caracteres de largo. 256, y eso ya incluye su extensión y su punto si ustedes le ponen. Porque en los Linux no es obligatorio tener extensión. En Linux puede haber un archivo que se llame prueba1.txt y otro que se llame con mayúscula prueba1.txt y otro que solo tenga la P mayúscula y lo demás sea minúscula y es totalmente válido. Pero esto cuando nosotros lo copiamos a un flash y lo llevamos a otro sistema operativo, por ejemplo, como Windows, como FAT32, pues nos da problemas porque Windows, para él la minúscula o la mayúscula es lo mismo, ¿no? Lo importante es la letra. Los archivos que empiezan por punto en un Linux se consideran ocultos y no se muestran, normalmente se utilizan para archivos de configuración, ¿no? Configurar un servidor, configurar una base de datos, etc. Se puede usar casi cualquier carácter, pero por compatibilidad es preferible utilizar letras, números, guión y barra baja, evitando espacios, ñ y tildes, ¿no? Se trata de no usar espacios, ñ y tildes, aunque se puede utilizar, pero una buena práctica de los ingenieros es tener solo letras, números, guiones y barras, y siempre debe empezar por una letra. Para ver los permisos, como ya dijimos anteriormente, de los archivos y directorios dentro de un directorio se utiliza el comando ls-l, que es el listado en formato largo. El primer carácter va a indicar si es que es un guioncito, que es un archivo ordinario, una D directorio, una L enlace simbólico, una P pipe con un nombre, una S socket, un C dispositivo orientado a carácter, B dispositivo orientado a bloque. Para cada entrada aparece además los permisos, que son los 10 primeros caracteres. En realidad serían no son los 10 primeros, el primero es el tipo y los otros 9 que le siguen son los permisos. Número de nombres de archivo, esos números de nombres son los enlaces duros, que son diferentes a este enlace blando simbólico. El usuario dueño, el grupo dueño, que van a tener ciertos permisos, ¿no? Si es que es el usuario del grupo. El tamaño en bytes, la fecha y hora de modificación, y el nombre del archivo, directorio de enlace o dispositivo que se esté listando, ¿no? En ese orden es la salida del S-L, y aquí tenemos nosotros los permisos de archivos y directorios. Eso es bastante interesante porque nos permite determinar si es que se puede hacer algunas cosas o no con los archivos y directorios. Por ejemplo, para los archivos tenemos la R de lectura, que es lo que permite ver el contenido del archivo. Tenemos la W de escritura, que permite modificar el contenido si es que existe. Y tenemos la X de ejecución, que permite ejecutarlo si es que es un script, ¿no? De ejecución. En los directorios esas mismas letras se usan, pero tienen otro significado. ls permite hacer un ls, perdón, la R de lectura permite hacer un ls, el contenido del directorio. La W de escritura permite crear y borrar archivos y subdirectorios dentro de él. Y la X de ejecución permite hacer cd en ese directorio, es decir, poder ingresar a ese directorio. Aquí tenemos los permisos normales para un archivo y para un directorio. Estos son por defecto. Por defecto, este guioncito significa que es un archivo estándar, ordinario. Estas tres de acá son los permisos del usuario dueño. Significa que puede leer y puede escribir, pero no puede ejecutar. Estos de aquí son para el grupo dueño. Los que están en el mismo grupo que el usuario solo pueden leer. Y estos tres últimos son para los otros. Los otros solo pueden leer también. Por defecto, esto se puede modificar como se llama chmod, porque en inglés el permiso se conoce como modo de acceso o access mode. Y chmod significa change mode. De un directorio, por defecto tiene la D de directorio,
Para el usuario dueño permite hacer ls, permite crear y borrar archivos y permite hacer cdn, ingresar. Para los otros solo permite leer y ejecutar e ingresar al directorio, pero no permite borrar ni crear nuevo contenido dentro de ese directorio. Bien, tienen una mirada un minuto a estos archivos, a estos permisos. Bien, continuando, vamos a ver aquí que hay diferentes formas de cambiar permiso. El comando se utiliza chmod, que significa change mode access. Por ejemplo, chmod 754 y un archivo y directorio. Cada uno de estos números es un número en octal, que en binario tiene su equivalente. Este número en octal. El primer número es para el usuario dueño, el segundo número para el grupo dueño y el tercer número para los otros. Este 0 significa 000, significa que ninguno puede ni leer, ni escribir, ni ejecutar. El 1 significa que solo puede ejecutar, el 2 que solo puede escribir, el 3 significa que puede escribir y ejecutar, el 4 significa que solo puede leer, el 5 que puede leer y ejecutar, el 6 está mal acá. El 6 sería 110. Bien, ¿están viendo? Todavía no se ven. Ya sale. Ya. El 6 significa que puede leer leer y escribir, y el 7 que puede hacer lectura, escritura y ejecución. Por ejemplo, para el dueño, es el primero. 7 significa que puede hacer de todo, leer, escribir y ejecutar. El 5 significa que puede leer y ejecutar, pero no puede escribir. Y el 4 significa que solo puede leer y es para los otros. Y ahí está su equivalente binario, ¿no? 111, 101, 100. Fíjense donde el 0 tiene los guiones y donde está el 1 tiene su respectiva letra. ¿Se entiende esa lógica? Sí, se entiende. Muy bien. También hay otro formato para cambiar permisos que es con el formato Hugo, que es chmod, Hugo, más menos, y w y archivo y directorio. Es decir, yo para el usuario, para el grupo
Y para los otros yo le puedo o aumentar algo o le puedo quitar un determinado tipo de permiso. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Quién me dice? Está asignando permiso de ejecución a los otros. Muy bien, está asignando permiso de ejecución. A los otros, ambas sintaxis son equivalentes, pero para la primera es necesario saber contar en octal hasta 7. Entonces, lo que más se utiliza es el formato octal, porque es más rápida de poner los permisos que yo quiero, ¿no? Cambiar este UGO más o menos es más complicado. Por la situación, pues, eh, no voy a hacer ejemplos, pero no tengo máquina aquí. Pero en el canal, en el mismo tema, en las versiones anteriores sí se ha hecho ejemplo, para que ustedes vean el cambio de permiso. Ahora vamos a ver cómo se cambia en un directorio. En un directorio se tiene que poner "-r" entre el nombre del directorio y también el comando chmod. ¿Por qué? "-r" significa recursivamente que va a entrar en el directorio, ¿no? Normalmente R y X van juntos, es decir, lectura y ejecución. Ambos o ninguno permiten entrar al directorio y listar. W permite añadir archivos o borrarlos, y eso solo se le da al de confianza, ya sea al usuario dueño, al grupo dueño, y casi nunca se le da a los otros que pueda tener W. Es muy importante comprobar los permisos de tu home. En muchos sistemas por omisión va a estar abierto. Ustedes si hacen un ls-l a su directorio home, por ejemplo ls-l home l Vargas, y ven que tienen estos permisos, tiene permiso W para los otros, así es peligroso. Cuando un archivo no tiene permiso de escritura, por ejemplo este de aquí, RWX, RX y RX nomás, es decir que solamente el usuario dueño puede hacer todo, pero el grupo dueño ni los otros no pueden borrarlo, solo pueden leer y ejecutarlo. Pero el directorio sí tiene permiso de escritura, entonces no lo pueden modificar no pueden modificar el archivo ese, pero como el directorio tiene estos permisos, se puede borrar o se puede renombrar también, porque él lo permite el directorio. Tenemos acá algunos casos especiales de algunos directorios. Tenemos el directorio punto, que es el directorio en sí mismo. Si yo digo cd punto, no me voy a mover a ningún lado donde yo estoy parado. Punto punto, el directorio punto punto es el directorio padre de donde yo estoy parado. Si por ejemplo yo estoy asumamos que Marta es un directorio, y si yo digo cd punto punto, ¿a dónde creen que se va? Hacia atrás. Hacia D1. No, se va hacia atrás, pero no a D1. ¿A dónde se va? Si yo estoy en Marta y hago cd punto punto, ¿a dónde me voy? AL67. Ahora 67, bien. Si yo hiciera, por ejemplo, cd punto punto barra punto punto, me voy a mi home. Se puede utilizar concatenadamente también. Ya, entonces, este directorio de D1 es D1, ¿dice? Ya, acá tenemos D1, porque es un mismo directorio, el punto. Ese directorio punto punto de Marta es al 0607. Ese directorio punto punto de home es la raíz, ¿no? Entonces, esos son dos directorios especiales que están ocultos. Si ustedes hacen un ls-la donde están parados, van a ver que todos los directorios absolutamente tienen un punto y un punto punto. Siempre tienen su mismo directorio y tienen el punto punto. ¿Para qué sirve el punto punto? Para ir al padre
Y ustedes dirán, ¿cuál es la utilidad que le dan al punto? ¿Qué creen que es el punto si soy yo mismo? ¿A alguno se le ocurre alguna utilidad? ¿Cuál es la utilidad, a ver, del directorio punto? ¿Alguien? Bien, vamos a empezar a preguntar y si no responden, los elimino de la clase. Tienen que responder cualquier cosa, aunque esté mal, para que no los eliminen. Ya, ese es el juego. A ver, Jorge Escalante, ¿cuál es la utilidad que usted le ve al directorio punto? Guardar el directorio home y los demás directorios. Bueno, no es eso, pero bueno, está bien que responda. A ver, Luis Miguel Torrico, ¿cuál es la utilidad que usted lo ve? Disculpe, no lo escuché. ¿Cuál es la utilidad que usted lo ve? Del directorio punto es apuntar a sí mismo, nomás no. Ya, pero ¿para qué se usa eso? Para ir a otro directorio, hacer, para apuntar a sí mismo y así ir a otro subdirectorio. No, pero bueno, ya lo respondí. A ver, el directorio punto, su utilidad es ejecución de programas que no están en la variable entorno path. En la variable entorno path están todos los directorios donde están los ejecutables, pero imaginémonos que usted crea un script y lo pone en cualquier lugar. Por ejemplo, F3 es un script. Ese directorio que va a estar entre home, al78, Juan, D1, ese no está en la variable entorno path. Entonces tiene dos soluciones. Usted lo incluye en la variable entorno path, que puede ser peligroso, o pone toda la ruta. Entonces ponete barra home, barra al-07-08, barra Juan, barra D1, barra F3 y se ejecuta. Cuando usted no tiene el directorio donde está queriendo ejecutar un script o programa, no está en la variable entorno path, usted tiene que poner toda la ruta. Sin embargo, toda esa ruta usted lo puede reemplazar con el directorio punto. Entonces usted puede poner punto barra F3 y ya ejecuta F3 y no tiene que poner todo lo anterior porque punto reemplaza a todo lo anterior, ¿no? A donde yo estoy parado. Esa es su utilidad. Vamos a ver algunos permisos especiales que tienen los archivos. Los permisos normales, esos 10 que hemos visto nosotros, pero tenemos permisos especiales que se pueden modificar de forma distinta a la anteriormente expuesta. Algunos comandos se pueden utilizar para trabajar con permisos especiales son SUID para identificador de usuario, SGID para identificador de grupo, StickyBit y UMAX, ¿no? StickyBit es para directorios y UMAX es para archivo. Te permiten ejecutar como si fuera o el usuario dueño o te volviera o te restringe también a que no se pueda ejecutar otro que no sea el usuario dueño y los permisos de ejecución, dependiendo del caso. Entonces, vamos a ver esto. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos el archivo que pertenece al usuario L. Vargas. Si se fijan, está con permiso total para el usuario,
Solo la lectura y ejecución para el grupo dueño y para los otros. Solo tienen un nombre, es decir, no tienen enlace duro. El usuario dueño es L. Vargas, el grupo dueño es L. Vargas, este es el tamaño en byte. Este viene a ser la fecha de la última ubicación y se llama, el archivo se llama holamundo.sh. Si se lo ejecuta un usuario distinto, tiene que darle punto barra holamundo, como dijimos, la utilidad del directorio punto, y lo va a ejecutar, ¿no? Porque está aquí permitido, fíjense. El proceso pertenece al usuario que lo ejecuta, es decir, que se llama invitado a lanzado holamundo, ¿no? Entonces, si hacemos nosotros un ps-f a pygrep holamundo, no al dueño del archivo que se le Vargas. Este es el comportamiento normal y el que queremos habitualmente, pero en ocasiones deseamos que el proceso se ejecute con permisos del dueño del ejecutado, no del usuario que lo invoca. Entonces, si queremos que lo ejecute con los permisos de L. Vargas, le habilitamos el SUID. chmod, el usuario más S le ponemos, y el nombre del archivo, y chmod SU-S si queremos quitárselo SUID. SetUID significa que tiene el identificador del usuario, cualquiera que lo invoque. Es peligroso, pero a veces queremos, por ejemplo, para cuando es un programa de uso masivo, ¿no? Bien, tenemos también el CGID, setGID, significa que le pone los permisos del grupo dueño, y ya cuando usted haga un ls, después de cambiar eso, va a haber una S mayúscula acá, fíjense, va a haber una S, ¿no? Si había una X de ejecución, va a haber una S mayúscula, y si había un guioncito, va a haber una S minúscula. También nosotros sabemos que ese UID es un problema de seguridad, ¿no? Bien, nosotros vemos también que acá tenemos para el GID, se puede poner G más S del archivo y se puede poner G menos S del mismo archivo para quitarle, ¿no? Los permisos. Ahora tenemos el sticky bit. El archivo ya no se usa, en un directorio hace que sus archivos se vuelvan, no solo puedan ser borrados o renombrados por el dueño del archivo o por el root. Por más que tenga los permisos, en un directorio si se pone sticky bit, está fijo solo para el usuario o para el usuario dueño o solo para el root. Entonces le pones chmod más o menos la T de sticky bit, el nombre del directorio, y se representa con una T. Esa es una cuestión de que aumenta la seguridad. En cambio, el SUID o SGID disminuye la seguridad. Si el directorio no tuviera permiso de ejecución, va a aparecer una T mayúscula acá. Al final, fíjense que es el carácter 11avo, ¿no? En vez de, perdón, el 10º carácter cambia de X a T, y si es que no tuviera, pone una T mayúscula. En el otro caso era al revés. Bien, también tenemos nosotros lo que es el UMASC. El UMASC sirve, previamente hemos visto que hay unos valores por defecto de permiso para los usuarios, perdón, para los archivos y para los directorios. Y UMASC permite cambiar eso. Bien, entonces tenemos que UMASC devuelve el valor de UMASC, y UMASC con un nuevo valor cambia el valor de UMASC. ¿Qué permiso tiene por omisión los archivos recién creados? Va a tener, los archivos va a tener 666 and not UMASC, y los directorios van a tener 777 and not UMASC. El valor por defecto de UMASC es 0022. Es decir, que si lo llevamos a binario, ¿cuál sería? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Al hacer el NOT, ¿qué va a hacer? Va a ser 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, perdón, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Y cuando hagamos el AND con estos valores, por ejemplo con directorios, que te va a dar como resultado
te va a dar RWX, R-X, R-X, ¿no? Y para los archivos, el 6 viene a ser el 110 y con el valor de un más sería R, W- y después para los otros simplemente quedaría la RR, ¿no? ¿Se entiende, no? Es binario, ¿no? Bien, vamos a continuar. Acá tenemos un ejemplo para que lo vean un poco más detallado, lo mismo que ya se explicó. Un minutito a ver para que lo miren. Preguntan si tienen alguna duda. Bien, continuamos. Entonces así se utiliza algo más para crear los archivos o directorios por defecto. Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, los permisos especiales de directorio, cuál es su máscara y qué es el valor que va a asignar por defecto. Bien, ¿tienen una mirada de esto? Bien, es casi lo mismo, solamente que tiene otro valor por defecto de máscara. Bien, vamos a ver aquí unos ejemplos. Por ejemplo, queremos asignar valor por defecto 000
que significará permiso 666 a todos los nuevos directorios, ¿no? Y acá tenemos permiso 666. ¿Por qué? Porque se hace el cálculo que está aquí previamente, ¿no? Que va a ser de archivo 666 a not más. Como UMAS está en 00, su nodo UMAS es 111 y todo esto queda tal cual está 666, ¿no? Pero se quiere asignar por defecto la marca 002, entonces va a ser los permisos, va a ser 664. Otra forma es restando, ¿no? Se pueden dar cuenta que el archivo prácticamente es una resta, que es lo que se hace. Vamos a hablar entonces de las variables. Todos los sistemas operativos, inclusive los Windows, tienen variables de entorno. Cualquier sistema puede tener variables genéricas. Son variables que mientras se esté ejecutando el sistema operativo, esté encendido, está funcionando. O si se ha creado una determinada shell, mientras esta shell está abierta, va a tener valores esa variable para ser utilizado como mejor corresponda con los comandos o archivos que queramos. Pero hay unas variables que se llaman de entorno, que lo que definen son configuraciones del sistema operativo, son importantes. Por ejemplo, tenemos la variable de entorno paths, que contiene todos los directorios donde están los ejecutables. Tenemos la variable de entorno home, que tiene el directorio home del usuario. Tenemos la variable de entorno hostname, que tiene el nombre de la máquina. Y así sucesivamente tenemos muchas variables de entorno. Las más importantes tenemos home y paths. ¿Ya? Entonces, para definir una variable se utiliza el símbolo de peso, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, para crear la variable es el nombre de variable igual a el valor que se le va a dar. Si es que es un valor no literal y tiene, por ejemplo, espacio, se tiene que poner entre comillas. Y luego para usar la variable es con el dólar y el nombre de la variable. Y ya se obtiene este valor. Entonces, hecho, dólar de variable va a mostrar lo que tiene variable. Sin espacios antes y después del igual para asignar, si no van a tener problemas. Con el numeral, perdón, con el símbolo de peso para acceder al contenido de la variable. Sin el símbolo de peso para asignación. Solo son visibles en ese proceso, o sea, en el shell que se ha creado. Por ejemplo, tenemos Juan, nombre Juan, si yo hago en hecho de peso nombre, me va a dar como resultado Juan. Y ahora tenemos la variable de entorno, como decimos que es una variable dinámica que puede afectar el comportamiento del sistema operativo, es decir, de todos los procesos que están en ejecución del computador. Una variable de entorno es un valor dinámico en el sistema operativo y otros programas pueden utilizar para determinar información específica de ese computador. En otras palabras, las variables de entorno representan otra cosa, como la ubicación de un equipo, un número de versión, una lista de objetos u otra cosa que sirve sobre todo para la configuración del sistema operativo. Acá nosotros tenemos un comando que se llama export. Por ejemplo, la variable y valor, nosotros creamos básicamente la variable con este valor, pero el export hace que los procesos hijos del proceso donde se declara la variable también la reciban. No solamente sea válida para esa shell, sino si hay procesos hijos. Es decir, por ejemplo, yo hablo una terminal y dentro de la terminal escribo sh enter o puedo escribir bash enter y dentro de otra shell que está dentro de la shell. Entonces, cuando hago export, esa variable no solamente está para la shell primera, sino para los hijos también que se creen en esa shell. Por convenio, se recomienda utilizar mayúsculas, pero no es obligatorio. Para que el cambio sea permanente, debería ponernos en un archivo de configuración de la shell, por ejemplo, bashrc, ¿no? Que vimos anteriormente que servía para que se ejecute source al cargar todo el sistema operativo. Print.env lo que hace es muestra todas las variables de entorno y aquí tenemos home, hostname, user, que tiene mi nombre de usuario, y path, ¿no? Que es el más importante, que es el directorio, que es el conjunto de directorios donde se encuentran ejecutables que solamente poniendo su nombre, como ls, cp o mv, podemos ejecutar el programa. Bien, tenemos la variable de entorno home, que como su nombre lo indica, indica el hogar del usuario, ¿no? Pero obviamente no dice su dirección donde vive usted.
sino el directorio donde se van a guardar sus cosas dentro del sistema operativo. Entonces, por ejemplo, si yo soy L Vargas, lo normal es que si hago hecho peso home, me va a mostrar home L Vargas. Se suele llamar $home, pero esto no es muy preciso. La variable se llama home, solo el símbolo de peso se utiliza para poder acceder a ella. El dólar se antepone a todas las variables en bash cuando se está referenciando y no cuando se asignan. Cuando no se asignan, como dijimos anteriormente, no hay ningún símbolo de peso. Es un error frecuente intentar usar $home en otros lenguajes o en cualquier lenguaje de programación, pero solamente es válido para bash y algunas shell similares, ¿no? Entonces tenemos eso. Bien, entonces eso es la variable de entorno home. Ahora hablaremos de la variable de entorno path, que es la más importante. Y aquí tiene todos los directorios donde hay ejecutables. Bien, como se indicó previamente, cuando uno quiere ejecutar un programa que no está dentro del directorio path, utiliza la ruta completa o el punto barra. También yo puedo utilizar, si es que está dentro del home, la vírgula. Ese acento raro que tiene la N se llama vírgula y representa el directorio home del usuario, equivale a peso home, pero con la ventaja de que se puede usar en muchos lenguajes, aplicaciones y librerías, no solamente en la shell como se ejecuta peso home. Seguido de un nombre de usuario representa el home de su usuario. Por ejemplo, si yo soy L Vargas y pongo hecho vírgula J Pérez, me va a mostrar el home de J Pérez. Pero si yo, por ejemplo, solamente hago hecho vírgula, me va a mostrar home L Vargas, mi home donde yo estoy parado. Bien, entonces, aquí tenemos una variable de entorno que se llama nombre y se le pone J Pérez. Si yo he hecho vírgula pesos nombre, me va a devolver el vírgula J Pérez. Si yo quiero que me muestre el home de J Pérez, tengo que utilizar la expresión eval, así que cuando usted utilice la vírgula, no es recomendable utilizar variables, ¿no? Simplemente directamente el nombre del usuario. Bien, entonces, continuando, acá explica lo que es la variable de entorno path, y no viene a ser más que una lista de directorios que tienen donde puede haber ejecutables. Contiene lista de directorios donde la shell buscará ejecutables, si no se indica el path explícito, es decir, todo el path, toda la ruta, para los diferentes programas y comandos del sistema operativo. Un usuario principalmente, ¿qué es lo que ejecuta? ls-l, y acá tiene un programa que se llama Hola Mundo. Él va a querer hacer Hola Mundo nada más, y va a obtener orden no encontrada porque no está dentro de la variable de entorno path, esta ruta, ¿no? Donde se encuentra Hola Mundo. Hola Mundo se encuentra en el home del usuario en pruebas, y esa no está incluida en la variable de entorno path, entonces no la va a encontrar. Luego le va a dar permiso, le va a poner VO más X y el hola mundo.
y dice quiere ejecutar y otra vez le sale no encontrada. Entonces, ¿qué puede hacer? Tiene que abrir el entorno path y la va a agregar. ¿Cómo la agregar? La puede agregar al inicio o al final, pero es peligroso agregarla al inicio porque reemplazaría todo, ¿no? Sería agregar al final. Entonces va a buscar uno por uno. El entorno path tiene una lista de directorios que están separados por 2 puntos, las cuales en cada uno de ellos, en esos directorios, puede haber un ejecutable. Busca acá, si no lo encuentra acá, si no lo encuentra acá, y así sucesivamente. Pero no va a buscar en el directorio punto, donde yo estoy parado. Entonces voy a hacer punto barra y nombre del archivo, bien, ¿no? Pero hay otra forma, también indicar toda la ruta completa y también va a ejecutar. Pero la tercera es modificar el path. Entonces en bash RC lo que se hace un export de path igual a $path para tener el contenido de puntos. Ahí obviamente le abre una terminal nueva y usted está en ese directorio, va a incluir el directorio actual, pero es peligroso porque ese directorio actual puede que tenga otros scripts que sean peligrosos para el sistema que reemplacen a los scripts válidos. Ahora, ponerla al inicio, al final, perdón, acá, como este, no está tan mal, aquí, como este de acá. Pero ponerla al inicio es muy problemático porque va a reemplazar, por ejemplo, el bin que está, el ls que está en barra bin, y puede reemplazar por el que está en nuestro directorio y puede ser un problema, ¿no? Puede ser un problema de seguridad porque qué tal si es pirata o algo, ¿no? Bien, a continuación vamos a ver las operaciones básicas con archivos y directorios. Directorio de trabajo, trayectos, absolutos y relativos, cambiar directorio, listados, crear un archivo vacío, crear un directorio, copiar archivos, mover o renombrar archivos, tipos de archivos, borrado de archivos y directorio. Bien, pero esto lo veremos la siguiente clase. Un par de minutos si tuvieran alguna consulta, jóvenes. Bien, jóvenes, entonces con eso concluiríamos la clase de hoy. Nos vemos el siguiente lunes. Le voy a subir 2 tareas ya hasta más tarde para el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.